Hola a todos. Hoy tenía pensado hacer un capítulo muy especial, una especie de celebración, ya que acabo de publicar el podcast número 200 y en YouTube van más de 400 vídeos al respecto. Y tenía pensado hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora con los expertos y especialistas que han pasado por aquí y hablar de fuerza, de hormonas, de microbiota, de cerebro, de biología, de psiquiatría, de tecnología, de medicamentos o de adicciones. Pero no os voy a engañar. Cada vez tengo más claro que cuanto más avanzo en el conocimiento teórico, más me doy cuenta de todo lo que me falta por saber y sobre todo lo complejo que es trabajar con seres humanos dado lo individuales que somos y la interacción entre infinitos factores. Y para ello, en vez de un audioartículo o de un vídeo, he pensado en hacer una entrevista sin guión alguno para que el gran Javier Recuenco nos explique si llevo razón en esta paranoia o si directamente debo cerrar el podcast y dedicarme a otra cosa, lo cual es probable. Javier, para aquellos que no lo conozcáis, es un experto en la resolución de problemas complejos, estrategia y pensamiento sistémico. Y hoy creo que tiene mucho trabajo conmigo. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast tan complejo. Pues un auténtico placer, un honor. Gracias por la invitación y francamente yo que tú despediría a tu psicólogo. O sea, no se está ganando el dinero. Desde luego, desde luego. Pues la primera pregunta así general para que la audiencia te conozca, imagino yo que muchos te conocerán, porque, por ejemplo, hace poco estuviste en el podcast del gran Manu Sola, que también ha pasado por aquí, yo Sí, también estoy señor. en su podcast, Un grande. correcto, que es un grande, y su libro ya así lo denota, ¿no? Ya hablando de la complejidad, un tema que tanto te gusta a ti y tanto dominas. Ujú. Y te decía antes fuera de cámara que veo que mucha gente me hace preguntas o reflexiones muy centradas en la nutrición, en el entrenamiento, en la psicología, en la fisiología, y quieren casillarse en heurísticos, en recetas, en cosas que sirve para todos, y que a lo mejor muchos vienen, como tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? De la universidad, con una formación reglada muy, muy, muy profunda, a priori muy bien preparados, y todavía seguimos queriendo recetas, cosas acotadas, cosas que sea café para todos, fotocopias para todos. ¿Qué diferencia hay, Javi, que entiendo yo que esto ya daría para un podcast? Mm. Si solamente nos dedicamos a publicar papers, artículos o a rellenar Excels, ¿vale? Que puede estar muy bien, yo puedo dar clase en la universidad y decir, no, no, las dietas son así, estos son las calorías, estos son los micronutrientes, este es el entrenamiento, este es el consumo máximo de oxígeno, esto es la frecuencia cardíaca o lactato, psicología, etcétera. ¿Qué diferencia habría en llevar eso al extremo a la hora de publicar un paper, un PowerPoint, un Excel, y luego, cuando bajamos al barro, a la realidad con humanos, ¿por qué en general esto, por desgracia, no funciona, Javi? Bueno, todo viene de dos fuentes fundamentales, ¿vale? La primera es el desconocimiento profundo de los fundamentos de la personotecnia, o sea, el desconocimiento profundo de los fundamentos del trato diferenciado y del modelado necesario para poder para poder tener interacciones relevantes con quien sea. Y el segundo viene del colapso cognitivo. Entonces es que es muy mal combo. El colapso cognitivo es lo que nos ocurre cuando se nos expone a la realidad y no somos capaces, nuestro cerebro no es capaz de aprenderla y de entenderla tal y como es, y digamos que de alguna manera colapsa. Bueno, en realidad el cerebro, como yo digo muchas veces, está comprometido con la supervivencia y no con la realidad, se encarga muchas veces de transformarte las evidencias que tienes delante de tu cara en algo que tu cerebro sea capaz de gestionar. Pero yo pongo varios ejemplos de cómo funciona un colapso cognitivo. Por ejemplo, cuando le preguntan al general Stanley McChrystal que qué es lo que hay que hacer en Afganistán y el tío saca un diagrama con 50 entidades, más de 120 relaciones, se lo manda al Pentágono, dice, si queremos abordar Afganistán hay que abordar todo esto, y el Pentágono reacciona pues como alguien que tiene un colapso cognitivo. Dice, venga, vente para acá, que no me gusta lo que me estás diciendo, vente para acá, mando otro general, me estás liando, no me apetece oírte lo que me estás contando. Con el resultado de que naturalmente Estados Unidos sale 2 años y medio después de Afganistán con el rabo entre las piernas y completamente fulminado. Yo
He utilizado la metáfora también en algún hilo turras de cuando en el cómic de la Patrulla X, Jean Grey sobrecarga el cerebro de mente maestra porque le entrega una cantidad de poder que es incapaz de gestionar. O sea, básicamente nuestros cerebros, cuando recibe una realidad que es demasiado compleja para ser gestionada, tiene dos escapatorias. Una es directamente negar la realidad. Tu cerebro es el gran mediador, el gran dealer, el gran intermediario, y si la realidad no le gusta es capaz de pintarte otra cosa completamente distinta. O directamente el cerebro colapsa. O sea, como una acequia a la que le entregas demasiado agua, como algo a la que le entregas algo que no puede gestionar, como si intentaras beber desde una boca de riego. Aquello lo que se produce es una explosión y un colapso general del sistema y a tomar viento. Entonces, por un lado, no tenemos ni puta idea de cómo tratar de manera individualizada y relevante a cada una de las diferentes manifestaciones humanas que, como decía Pessoa, no conozco a la gente, solo conozco a personas maravillosas, porque toda reducción a una generalización es algo que funciona en términos estadísticos, pero no funciona en términos individuales, ¿vale? O sea, las ecuaciones de Maxwell están muy bien para los gases, pero llamar a la gente la generación X y todo este tipo de generalizaciones son una puta mierda y un atajo cognitivo para no sufrir. Y segundo, cómo reacciona nuestro cerebro cuando recibe una sobrecarga en términos de una plasmación de una realidad subyacente que es demasiado compleja para procesar. Entonces, entre que nuestro cerebro colapsa y que no tenemos ni puta idea de gestionar la individualidad, pues generalmente aceptamos toda una serie de atajos que normalmente conllevan modelos erróneos que naturalmente nos llevan a cagadas. Eso se plasma en recetas, eso se plasma en sota caballo reis, eso son cosas que a nuestro cerebro no le cuesta nada invocar desde sus heurísticos y de alguna manera nos esconden toda la complejidad subyacente real que tendría tratar a esa persona como el individuo que es y como la conjunto de circunstancias enrevesadas que normalmente representa. Entonces ese es un combo izquierda-derecha que es absolutamente mortal a la hora de entender la realidad. Porque claro, vuelvo a insistir, nuestro cerebro normalmente lo que nos presenta son simplificaciones o cosas que nosotros seamos capaces de tragar. Y como yo digo muchas veces, un cerebro intentando mantener la supervivencia de su dueño se fuma mangas de abrigo, tubos de estufa y lo que haga falta, o sea, no tiene ningún problema. El cerebro es el gran interpolador, el gran rellenador de huecos, el gran articulador de narrativas y ya está, insisto, y está comprometido con la supervivencia, no con la realidad. Claro, desde varios puntos de vista de la biología, fisiología, psicología, podemos leer y escuchar a muchos expertos que hablan que nuestro cerebro fundamentalmente está diseñado para que sobrevivamos, no para conocer la realidad, ni para ser felices, ni para leche en vinagre, que muchas veces nos queremos hacer, ¿no? ¿Verdad? Algunos relatos que pueden ser muy bien, pero al final hemos sobrevivido para precisamente por ese, entre comillas, defecto de cerebro que alguna gente le quiere otorgar, pero es lo que hace que directamente, precisamente, cojamos a veces heurísticos, ¿no? Es decir, atajos. El cerebro no se puede dedicar, y corrígeme, a ver todas las posibilidades, todas las hipótesis, porque ya nos hubieran comido, nos hubiéramos muerto de hambre y nos hubiéramos extinguido. Entonces, prefiere el atajo más cerca que nos lleve a sobrevivir que posibles escenarios mejores, pero claro, si entendemos que eso es para prácticamente todo el mundo que nos rodea, es una de las explicaciones por qué la incertidumbre, primero, ni nos gusta y segundo, no sabemos manejarla y preferimos incluso gente, que nadie me malinterprete, que ahora vamos a hablar muy bien de la ciencia y de la universidad y de los estudios, pero entendemos que hay gente que no es capaz de manejar la incertidumbre, que no sabe y su cerebro prefiere un camino equivocado, pero cierto, que manejar muchos escenarios y al final nos vamos haciendo todos un lío porque vamos, ¿no?, fotocopiando esa certidumbre, esas certezas, entre comillas, que luego cuando lo bajamos a la realidad no son así. Bueno, es incluso más trágico que todo eso. O sea, la gente prefiere la certeza de un mal por venir que la incertidumbre de que llegue ese mal. Y esto es fundamentalmente, volvemos a lo mismo, esto es biología. La
la última actualización de firmware que nos llevamos hace 50.000 años, que en aquel momento representaba un montón de ventajas competitivas, entre otras cosas, nos hace odiar la incertidumbre a muerte. O sea, pero es que es un tema muy sencillo. O sea, al cerebro le gustan unas cosas, las premia con rica dopamina, al cerebro le toca por los cojones otra serie de cosas y le manda cortisol a chorro. O sea, y es que al final termina siendo una cosa así de Skinner, ¿no? Así de conductista, así de rata de laboratorio. Es que es así de sencillo. Y entonces nosotros en la última actualización que tuvimos hace 50.000 años decidimos que la incertidumbre es una puta mierda. Porque además, claro, es que no somos un animal... estábamos rodeados de predadores, no tenemos fuerza, no tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tenemos nada. Entonces, donde se rompe una rama, donde hay una circunstancia, estamos programados para salir zumbando. O sea, es que es así el asunto. Entonces, lo increíble de todo esto es que cuando alguien resuelve un problema complejo, es que una parte de su cerebro ha ganado a la otra, ¿vale? La parte de su cerebro que entiende racionalmente que tiene que abordar una serie de cosas, que sabe que su cerebro de manera inconsciente aquí en la parte de la amígdala le baña con cortisol en cuanto entre en ese asunto. Entonces, digamos que para hacer cualquier cosa tenemos que derrotar a las cosas que tenemos programadas de manera prácticamente fisiológica hace un montón de tiempo. Y de hecho, es que hay refranes que andan así, la curiosidad mató al gato, o sea, son cosas que tenemos absolutamente embebidas en el ADN. De hecho, tú te das cuenta de que estamos programados de esa manera. Entonces, con una mecánica de estas características, tú ya sabes que en el momento en que un momento como ahora, con 5 megatractores colisionando a todo trapo, con tiempos VUCA, tiempos BAMI, tiempos complicados donde no sabemos lo que está, pues la gente está metiéndose benzos como si no hubiera un mañana porque está absolutamente de los nervios, porque no está diseñada no para vivir, no para no vivir en la incertidumbre, sino que es que está diseñada para recibir duchas de cortisol mientras está en la incertidumbre, con lo cual está programado para huir de ahí, con lo cual está preparado para abrazar cualquier realidad alternativa que le saque de esa ducha caliente de cortisol que está recibiendo, que le está jodiendo vivo. Entonces, este es un tema que la gente no se da cuenta que seguimos llegando a un montón de herencias de cosas que ya no nos son útiles. Por ejemplo, nuestro cerebro, por ejemplo, todavía sobrepremia el azúcar. Porque hace 50.000 años encontrar comidas energéticas era complicado y entonces por eso está sobrepremiado y sobrerepresentado. Y ahora que estamos rodeados de azúcar por todas partes, pues nuestro sentido del gusto sigue sobrepremiando lo dulce, con lo cual tenemos los problemas de obesidad que tenemos ahora mismo. O sea, la mayor parte de los sesgos en realidad tienen una base profundamente fisiológica, que eran cosas que eran ventajas competitivas hace 50.000 años, que el cambio del contexto los ha convertido no lo voy a decir en desventajas, pero sí que de alguna manera han perdido su función original de servir de ventaja competitiva. Aquí también estuvo el gran Juan Geojeda hablando de sistemas complejos y salud, y había gente que le explotó un poquito la cabeza, ¿no? Y no entendía del todo. Claro, hay gente, la primera vez que llegas a esto, claro, yo estoy recién aterrizando y te va explotando la cabeza, ¿no? Porque te hace replantearte muchísimas cosas y viendo tu pasado, viendo tu experiencia, ¿no? Con los problemas complejos o perversos, podemos ver, corrígeme, que leyéndote y escuchándote, artículos más recientes, o sea, el artículo más reciente respecto o famoso, entre comillas, fue en 2017, me ha parecido leer, aunque antes también habías dicho tú que había aparecido algo. Tú llevas ya bastantes años estudiando y leyendo esto. Para la gente que todavía no ha llegado o que recién está llegando como yo y nos apetece tirar la toalla en plan, mira, es todo tan complejo, depende de tantísimos factores emocionales, psicológicos, antropológicos, etc, etc, etc. ¿A ti nunca te ha apetecido tirar la toalla, abandonar esta serie de enfoque de los problemas y encima mucho más, dedicarte a solucionarlos, Javier? Bueno, yo lo he contado en alguna ocasión. Mi momento, mi momento de noche oscura, como diría San Juan de la Cruz, ¿no? Mi momento de pérdida de fe
fue 10 días antes de entregar mis slides en el primer máster donde me pidieron que hablara de solucionar problemas complejos, porque yo era incapaz de conciliar lo que había leído de ciencias de complejidad por un lado, con lo que había leído por otro lado ya sabía de estrategia, con un montón de cosas que se me cruzaban en la cabeza. No, yo tuve tal hormesis y tal duda y tal noche del alma antes del primer máster que di, que eso fue en el 2014, ¿vale? O sea, la primera formación que yo di con respecto y relacionada con resolución de problemas complejos desde el 2014, que no he vuelto a tener una sola duda al respecto desde entonces. O sea, lo pasé tan mal, estuve a punto de llamar a la directora del máster, que era Mónica Quintana, una buena amiga, y decirle, mira, me he tirado a la piscina, en la piscina no hay agua, estoy en el fondo de la piscina recogiéndome los dientes, yo lo siento, pero no tengo ni puta idea de cómo meterle mano a esto, no hay manera de conciliar esto. Y lo pasé tan mal y tuve tal proceso de hormesis ahí y tuve tal sufrimiento que yo creo que a partir de ahí no he tenido la más mínima duda. Lo que sí he hecho es refinar constantemente tesis, lo que sí he hecho siempre es alterar, porque al final del día una tesis o una metodología o una mirada, como digo yo, es software y la tienes que estar actualizando constantemente a la raíz de tus nuevos descubrimientos, incluso a raíz de tus nuevas configuraciones. Pero momentos de dudas categóricas y de eso, de noche del alma, solo tuve ese. O sea, y fue tan terrible, fue tan absolutamente terrorífico, que yo creo que ha tenido que ver con que jamás he vuelto a tener la más mínima duda al respecto. Lo cual, en cierta manera, ahora que me hace reflexionar sobre ello, me inquieta, pero no hubo vuelta atrás. ¿Qué similitudes encuentras tú entre los problemas complejos y la salud? ¿Crees que la salud deberíamos interpretarla como un problema complejo y crees que se hace actualmente? A ver, esta pregunta me tenía tan obsesionado que el planteamiento de decir, oye, es que yo pienso que la salud es CPS, que lo comenté con mi buena amiga Sari Arponen, que posiblemente la conozcáis y Sí, todo ha esto, ¿no? pasado por aquí también 3 Estuvimos, veces. estuvimos hablando del asunto y tal. Y yo le decía, Sari, tía, que no tenéis ni puta idea de por qué la gente se os cura y se os muere, que lo que hacéis es, tenéis una serie de protocolos, tenéis una serie de cosas, habéis averiguado una serie de historias, pero el 90% de las cosas no tenéis ni puta idea de lo que hacéis. Dice, esto es puro CPS. Y se me queda así mirando y dice, mira, es que mi ciencia es una pseudociencia. Y a mí se me cayeron los huevos. O sea, quiero decir, por un lado me sentí gratificado de que una autoridad, porque yo en el fondo en términos de medicina soy un pobre mamblas, me confirmara la tesis, pero claro, que Sari además, que es una cabeza turbopropulsada, lo hubiera interiorizado, lo hubiera entendido y digamos que coincidiera con el punto que yo estoy planteando, pues en cierta manera fue decir, madre mía, la lata de gusanos que acabamos de abrir. Pero es que es así, lo que estábamos hablando antes de fuera del armario, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Entonces, nos hemos hecho la ilusión de que podemos, por ejemplo, tratar a los pacientes como si fueran mecanos, ¿sabes? O como si fueran relojes. Por un lado está el especialista en corazón, por otro está el especialista en intestino, por otro está el especialista en los riñones, o sea, como si fueran relojes de cuco, ¿sabes? Que están constituidos en piezas, cuando en realidad la gente empieza a hablar del mediastino, que es una especie de cosa colectiva, del holobionte, que es todo lo que es el ecosistema interno que tenemos nosotros. O sea, cada vez más se habla más en términos de sistemas complejos del ser humano y estamos jodidos porque vamos en contra de 200 años de doctrina científica y cualquier cosa, por más razón que tenga, si va en contra de 200 años de doctrina científica, pues va a tener su momento tenso. O sea, podríamos hablar de John Judkin y sus descubrimientos sobre el azúcar y todo. Y bueno, el descubridor de la antisepsia en los quirófanos y cosas por el estilo. O sea, en líneas generales, a la hora de que te hagan caso, tener razón está bastante sobrevalorado como factor. Lo que comentabas de la Gran Sari, precisamente, creo que mucha gente que ya empieza a destacar, a despuntar en alguna de sus especialidades, tienen claro que es una suma de ciencia y arte. Y precisamente... Un cienciarte, como las llamo yo. Claro, efectivamente. Entonces, la gente que yo creo que más conocimiento empieza a tener de manera más holística, global, sistémica, o como le queramos llamar, yo creo que ellos mismos son los primeros que se dan cuenta que
no todo se puede explicar ni se puede basar en el método científico, el cual hay que respetar y hay que basarse en él, por Sí. supuesto, pero una vez controlan tanto esa ciencia, son los primeros que se dan cuenta y dicen, bueno, Es que hasta aquí, ¿no? esta es la gran paradoja. Claro. La gran paradoja es, los que hacemos CPS adoramos a Popper y el método Mm, científico y a Full y claro. todo lo que haga falta y sin ningún tipo de problemas. Pero al mismo tiempo, como yo, nos hemos tenido que pelear con los representantes de la ciencia de la complejidad porque no quieren usar las ciencias sociales, consideraban que eso era una pseudociencia y que ahí no Mm, había nada que rascar, que esto era una ciencia dura como las matemáticas o la física y cosas mm. por el estilo. Digo, pues de puta madre, pues resolveréis fenomenal problemas de vacas esféricas, pero es que fuera de aquí os puedo asegurar que no hay vacas esféricas. Y Y con yo le humanos hablaba, menos. claro, exactamente, yo le hablaba a Snowden de la personotecnia y cosas por el estilo, y él me decía, pero a ver, ¿qué pollas es esto? ¿Dónde está el fundamento matemático de este asunto? Y yo tengo la sensación de que les pasaba un poco como les pasó a la economía, ¿sabes? Que durante mucho tiempo estuvieron intentando sonar como si fueran matemáticos para que les tomaran en serio y cuando realmente han hecho cambios y han hecho cosas es cuando han abrazado la psicología y se han sacado de los cojones en los behavioral economics, ¿sabes? Entonces, ahora ya incluso la gente de la ciencia de la complejidad ya se ha fumado todo el tema de lo importante que es modelar el ser humano. Snowden se sacó la antropocomplejidad, Morin se sacó su otra historia, el Instituto de Santa Fe tiene su propia historia. Pero quiero decir que cuando yo empecé esto en el 2014, a mí me dieron hasta en el carnet de identidad, por Claro. decir que era importante todas las partes de las ciencias sociales y que tú no vas a resolver un puto problema en una compañía si no tienes unos mínimos de antropología, sociología, dinámicas humanas, lo que Dan Ariely dice que somos predeciblemente irracionales. Y eso lo intenté de alguna manera recompilar en todo lo que yo llamo el factor X para dar a entender que, oye, que mira, que la ciencia es fenomenal y que viva Popper, pero que es que hay una serie de cosas que no tenemos el suficiente conocimiento profundo de cómo están, que si no las manejas, tu modelo es necesariamente incompleto y por tanto no cumple su resultado de generar algo similar a lo que ocurre en la realidad y ya está. En el fondo yo tengo la sensación, lo he mencionado en varias ocasiones, de que estamos en unas circunstancias parecidas a la física de finales del 19, ¿sabes? Que ya estaba todo Mm, inventado, que no había nada más que hacer, que ya mm, solo lo quedaba el tercero o el cuarto decimal, como parece que se le atribuye a mm. Lord Kelvin, aunque parece que es falso. Y de pronto viene Einstein y dice, pues mira, como ¿Cómo que que no? yo creo que a tomar por el culo, esto no va. Sí, porque claro, es que quedaba sin resolver dos cosas, la catástrofe ultravioleta y la radiación del cuerpo oscuro. Pero una vez que hayamos clavado esto, se acabó la física. Y Mm, claro, no, lo que pasa es que no tenías ni puta idea ni manera de coger e entender qué es lo que está pasando realmente a un nivel cuántico, que es que además el concepto cuántico se te escapa por completo y todavía, y como decía Feynman, el que dice que entiende la mecánica mm, cuántica es que en realidad no tiene ni puta idea. Entonces, yo tengo esa sensación, ¿sabes? Tenemos la sensación como que hemos abrazado un rollo completamente popperiano en el cual no hay nada y fuera de la ciencia solo hay frío y muerte, pero te das cuenta que es que hay sitios a donde la ciencia no tiene las herramientas para llegar y el ser humano hace una serie de atajos intuitivos que, oye, mira, no serán científicos y pertenecerán a las ciencias sociales y no serán el grado de replicabilidad que nos interesan, pero resulta que modelan de manera más adecuada a la realidad que tu tema. Entonces, al final del día, como decía Sherlock Holmes, macho, una vez eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que mm. parezca, es la solución. Claro, corrígeme. Si nos basamos en Popper, que creo que nos tenemos que basar todos, pero Sí, sí. hay cosas que no se pueden replicar. Es decir, él intentaba replicar de manera idéntica unas condiciones que puede estar muy bien en un laboratorio en un momento dado, o con las matemáticas o con la física, ¿no? Una ecuación en un momento dado con algo que creo que no gestiona emociones, que no depende de otras dinámicas, pero eso lo llevamos simplemente a los seres humanos y comparar a Javi con Claudio ya me parece que es imposible porque somos dos entes muy distintos. Pero voy más allá. Voy para que lo entiendan los oyentes. Javi el lunes quizás es bastante diferente a Javi el martes. O Javi Eso por es. la mañana es muy diferente a Javi por la tarde. O Javi Eso durmiendo es. poco versus durmiendo mucho. O Javi con una discusión de pareja versus no. Javi con un virus estomacal versus no. Es decir, o Javi en perfecto estado hoy respecto a la semana que viene. Eso,
claro, no se sustenta, como tú dices, ¿no? Por el rollo popperiano y entonces ya parece que te estás alejando de la ciencia, con lo cual, ¿esto ya es un primer error grave? Sí, sí, clarísimo. O sea, quiero decir, todo lo que no es la gestión del contexto, Alicia Juarrero, que fue además precisamente la que convenció a Dave Snowden que se dejara de gaitas y abrazara el tema este de la antrocomplejidad, tiene un libro maravilloso que se llama Context Means Everything, que plantea exactamente esto. Nosotros en toda la parte de la personotecnia ya nos habíamos dado cuenta de que tú no puedes crear segmentos sin añadirles un mapeo contextual. Nosotros lo vimos, por ejemplo, con los clientes de los hoteles. No tenía nada que ver lo que buscaba la misma persona en un hotel de lunes a viernes que el fin de semana si quería una cita romántica, que si venía con niños. O sea, la misma persona, en la misma base de datos, el mismo registro, tenía unos comportamientos absolutamente distintos dependiendo del contexto, lo cual cambiaba por completo cualquier cosa que tú quisieras hacer y quisieras plantear. Entonces, el contexto además es que es en tiempo real. Lo tienes que capturar en tiempo real, tienes que saber exactamente en qué contexto está una persona. Estuvimos trabajando bastante tiempo en un recomendador televisivo, estuvimos viendo, de hecho publiqué varios papers en varios sitios y cosas por el estilo, estuvimos con la gente de la NHK, la televisión japonesa, y nos dimos cuenta que lo que digo yo siempre en plan de cachondeo, pero es que era así, que puedes tener 3 doctorados y gustarte Sálvame, ¿sabes? O sea, y que había un determinado contenido específico que te llevaba al sobre, que era para sobar. O sea, había un contenido específico televisivo. En nuestro caso era la Vuelta Ciclista a España y los documentales de los leones del Serengeti y tal, que mandaba a la gente a la lona, ¿sabes? Entonces, si tú no comprendes este tipo de cosas o no entiendes este tipo de modelos, o fíjate, incluso si acudimos a la física dura, ¿no? Tú dices la parte popperiana, es que Einstein, todos sus Gedankenexperiment, los experimentos mentales que hizo, no se podían probar ninguno en aquel momento con la tecnología que tenían. El señor Higgs, el del bosón, dice, pues debería haber una partícula que interactúa así, de esta manera, para proporcionar el tema de la masa y tal. Bueno, claro, pero es que resulta que para hacer la prueba popperiana tenemos que hacer un acelerador de partículas con un radio de 60 kilómetros porque tenemos que conseguir 3,09 gigaelectronvoltios y no tengo una de estas en el jardín de mi casa, ¿sabes? Ni me la venden en el Leroy Merlin. O sea, quiero decir que el único problema que trae Popper encima de la mesa es que no se da cuenta muchas veces de que hay una distancia inconmensurable entre el experimento mental e intuitivo que puede ir mucho más por delante de la demostración explícita de la ciencia. Y eso no convierte eso en pseudociencia. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el problema fundamental es que el hecho de que haya una distancia entre el experimento mental y el experimento físico no convierte el experimento mental en pseudociencia. Como mucho lo puede convertir en hipótesis no probada. Pero puede tener una verdad fundamental que posiblemente la ciencia no esté en disposición de probar hasta dentro de 30 o 40 años. Claro, yo lo veo así. Intuyo que tú lo ves, o si no de la misma manera, parecido. En esta cienciarte, la gente, tú sales de la facultad con un conocimiento demasiado teórico y sales, por lo menos yo hablo de mí, pensando que sabía mogollón. Y yo tenía mis recetas, mi Excel de suplementación, de nutrición, de entrenamiento. Todos salimos así. A mí me pasaba lo mismo. Claro. Y Charlie Munger, en un paper que tiene maravilloso, sale diciendo que, mira, él había estado en Harvard y había estado en no sé qué universidad técnica, sale de la universidad y se piensa que es hot shit, ¿sabes? Y luego se da cuenta de que no ha visto nada de psicología en su puta vida, solo ha visto una mierda de optativa por ahí, que además era sobre un tema de psicoanálisis, y decide que no tiene ni puta idea por qué hace la gente las cosas, y luego llega a la conclusión de que lo que le ha permitido mantener una ventaja competitiva en términos de inversión es que empleó un montón de tiempo en intentar entender cómo funciona la psicología, la sociología, todo este tipo de historias. El problema fundamental es que en la universidad, a ver, yo vengo de la ingeniería, ¿sabes lo que te quiero decir? Vengo de la zona dura de la vida para estas cosas. Es que te enseñan a resolver 100 problemas, pero el 101 te anda por el culo, ¿sabes? En el momento en que te sacan de las cosas que están perfectamente tabuladas, controladas, estabuladas y cosas por el estilo, estás absolutamente indefenso. Sí, pero los ingenieros y los informáticos, yo veo que tenéis más capacidad en general de relacionar cosas, de ser más generalistas y de... Mi planteamiento viene que eso nos viene más por hispanos que por ingenieros. O sea, quiero decir, en líneas generales, mi tesis es que los hispanos estamos cableados de una manera muy específica para gestionar
lo excepcional, para gestionar lo imposible, para gestionar lo fuera del guión, todo este tipo de cosas. O sea, hace poco tuvimos una charla en La Ingobernable con César Astudillo donde recogimos perfectamente el asunto. O sea, el territorio del hispano es la excepcionalidad, la genialidad, y lo que nos revienta es levantarnos todas las putas mañanas, ir a las 5 de la mañana donde sea, hacer un trabajo aceptar la autoridad y ejercer la autoridad, que somos una puta mierda. Pero cuando hay que sacar cosas porque se ha acabado el guión y estaba hasta la fiesta, tener un hispano a tu lado. Y entonces yo creo que eso personalmente hace a los ingenieros españoles de los más... bueno, yo he estado trabajando en medio mundo y lo he visto que en todas partes son activos valiosísimos. Entonces yo creo que esa parte, digamos, de la funcionalidad fuera del guión tiene más que ver con la naturaleza hispana que con la naturaleza ingenieril. Nunca lo había pensado, pero tiene sentido, ¿no? Por nuestro pasado y por la picaresca y por el no, y que cuando hay que remontar, cuando hay que tomar México con 1000 soldados o cuando hay que remontar el puto Amazonas como Orellana, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando hay que hacer ese tipo de... El territorio de la excepcionalidad es el nuestro. El que nos funde y que no nos funciona es el del rigor, la constancia y todas estas cosas que hacen los luteranos fenomenal y que es lo que ha dominado el mundo los últimos 200 años y que por eso nos hemos comido una mierda. Pero en entornos de máxima incertidumbre como hay ahora mismo, la gente que está cableada como nosotros tiene una cierta ventaja competitiva. Esa es mi tesis, por lo menos. Y acabando, remachando lo de ciencia y arte, te decía que, claro, salgo de la facultad, como veo muchísima gente que sale teniendo muy claro, no, esto es ciencia, esto es mi Excel, esto es mi protocolo, esto son mis recetas, y conforme te vas frustrando, te vas dando de bruces contra la realidad, no, pues esto no funciona así, aquí hay que adaptar esto, hay que cambiar el 1%, hay que cambiar el 5%, y ya le vas metiendo arte, ¿no? Le vas quitando ciencia y le vas metiendo arte. Y yo por lo menos lo que veo, que la gente que con los entrenadores que colaboro o con los médicos que yo veo que han pasado por aquí son, para mí, con muchos más expertos, especialistas y funcionales, incluso llegan, esto no se puede catalogar en un porcentaje, pero yo ya llega un momento que veo que son capaces de aplicar prácticamente más arte que ciencia. Sí. Pero para llegar ahí tienen que tener un conocimiento de ciencia brutal, porque hay gente que se para y dice, vale, entonces, si Claudio y Javi dicen esto, no estudio... Y solo me dedico al arte. No, mal hecho. A ver, dos cosas que tienes que tener en cuenta para esto, ¿vale? Cosa número 1, enseñanza, mi profesor de guitarra. Hay que tocar de la hostia para poder improvisar. Claro, efectivamente. Eso es que es así, o sea, claro. no hay más historia. 2, cuando tú te introduces tantísimo en una ciencia, la puedes convertir en arte. O sea, yo estoy también planteando, por ejemplo, que una cosa como la cocina es puro CPS. O sea, esa legendaria receta del arroz de tu madre y que le preguntas en un momento dado, bueno, mamá, ¿y cuánta sal le echo? La que te vaya pidiendo. Sí, completamente. A ojo. Hostia puta. Lo que te vaya pidiendo. O sea, ¿sabes? Tú cuando ya llega un momento en que te vuelves uno con tu arte, tú ya, o sea, una con tu ciencia, por decir de alguna manera, entonces ya entra el arte, tío. Ya entra esa intuición sublime que te hace tomar cosas en las que no te puedes apoyar de una manera... No te puedes apoyar en Popper, pero tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer ante esa circunstancia. Completamente. A mí que me da miedo de transmitir este mensaje, pues lo que me pasó a mí, por lo menos. No sé si a ti o a mucha gente que nos está escuchando, que es, pasas de Popper puro y duro a pasas al nihilismo, es decir, bueno, entonces esto no tiene sentido, cada uno da lo que te dé la gana, todo depende, sí, todo es complejo. Pero eso es como procesamos los seres humanos la realidad. O sea, quiero decir, somos absolutamente incapaces de gestionarlas. Con los humanos tenemos muchísimos problemas con las cosas que tienen que ver con lo que los anglos llaman el sweet spot. Ese zona gris que es un poquito más arriba, un poquito más abajo. Nosotros estamos mucho más cómodos con las dicotomías, con el blanco y negro, con una serie de cosas que manejamos mucho mejor, porque además está demostrado que hay menos consumo energético. Kevin Dutton tiene un libro que se llama así, Black and White Thinking, pensamiento en blanco y negro, y porque eso tiene una serie de ventajas competitivas. Pero el asunto es, estas son como las frases del duelo, ¿sabes? Aquello de negación, aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, en la fase es Popper uberales, Schopenhauer, viva la muerte y no, el mundo no tiene sentido,
y la zona en la que te das cuenta de que, oye, mira, no, o sea, cada cosa a su tiempo y los nabos en Adviento, como dicen en mi pueblo. Y es que el ser humano es incapaz de ir a esa zona intermedia sin antes haber pasado por los dos extremos, por razones que, y volvemos a lo mismo, conectan fundamentalmente con cómo tenemos cableado el cerebro desde la última vez que nos lo actualizaron. O sea que es normal pasar de ese pensamiento popperiano, luego al nihilismo y luego Sí. a aprender a abrazar, ¿no? Que te gusta mucho decirlo, abrazar la incertidumbre y decir, no solamente acepto que viene, sino que me subo a esta ola y la surfeo. Hay que surfearla, efectivamente. No puedes ir contra ella. Pero es que el ser humano funciona así con muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, somos jóvenes, somos completamente de izquierdas, porque nos ofrece una visión de la vida más, digamos, más humana, más cercana, más todo este tipo de cosas, pues vamos cambiando y vamos mutando en cierta manera. O sea, yo creo que es parte incluso, si me apuras, dados que ya no tenemos prácticamente ritos de paso, como pues hay determinados cambios y estructurales y mentales que están asociados con diferentes estadios de una especie como de línea, como una especie de evolución lineal que pudiéramos tener de nuestro pensamiento, y es normal que empecemos en posiciones muy radicales, muy convencidas y a las que hemos llegado de la racionalidad, y luego al cabo de un cierto proceso de madurez nos demos cuenta que no todo es modelable a la luz de la ciencia, e integramos de la mejor manera que podamos el desmadre que hay en general o sea, yo creo que es un proceso que no solamente es normal, sino que está bastante tabulado y bastante especificado en cierta manera, ¿vale? Y nuestro pico máximo de creer en Popper es cuando nos dan el título, y a partir de ahí empezamos a ir, digamos, adecuándonos un poco a la realidad que nos vamos encontrando en el día a día. ¿Podemos hacer un paralelismo con este trifásico, ¿no? De Popper, nihilismo y abrazar la incertidumbre, con el efecto Dunning-Kruger, que al principio piensas que lo sabes todo, ¿no? Realmente eres un ignorante, pero piensas que eres Dios. Sí. Luego de repente caes en una depresión. Muy parecido. No tengo ni ¿no? puta idea, jamás llegaré a tener ni puta idea, esto es un desastre. Sí. Y luego ya vas recuperando, según te vas convirtiendo en un experto, una cierta confianza, pero nunca vas a tener la misma confianza que tenías cuando no tenías ni puta idea y pensabas que lo sabías todo. Pero eso ocurre también con los hijos, o sea, no sé si tienes hijos, pero cuando llegan a los 15 a los 16 años saben más que tú 6 veces, o sea, han ido y han vuelto y es que no te enteras y cosas por el estilo. O sea, yo creo que estos son procesos muy intrínsecamente humanos que tienen que ver con los ritos de paso, digamos, que antes eran más físicos y ahora posiblemente son más mentales, y que un humano adulto pues pasa por una serie de creencias gratuitas a lo largo de su vida, porque con 18 años pues tienes que ser de izquierdas y tienes que creer en Popper, coño. Sí, tiene por lo menos lógica que sea un proceso natural y que conforme vas teniendo experiencia, vas acumulando más información y vas teniendo más conocimiento, te das cuenta, ¿no? Siempre de los errores que tenías, pero has tenido que pasar por esos errores y has tenido que cometer esos fallos para avanzar, ¿no? Es un aprendizaje. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente es que con la mejor de las intenciones estamos intentando evitarle daños y sufrimiento y problemas a nuestros hijos, y básicamente les estamos terminando de evitar el proceso de hormesis, con lo cual les estamos evitando el proceso de aprendizaje. Esto, por ejemplo, se va a ver, y lo he estado hablando bastante tiempo, con los temas de inteligencia artificial. A mí el problema de la inteligencia artificial no es que nos vaya a comer como en Skynet ni nada por el estilo, porque creo que estamos muy lejos de ahí. Pero lo que sí creo es que va a alterar de manera dramática el proceso de aprendizaje, y un montón de gente se va a creer que tiene un cierto conocimiento por medio del uso de la inteligencia artificial que realmente no se tiene, porque no se ha pasado por el sufrimiento necesario para entender un concepto, asumir un concepto, resumir un concepto, procesar un concepto y memorizar un concepto. Entonces, de esto, por ejemplo, yo creo que se está hablando poco, y creo que va a ser una de las disrupciones más importantes que va a originar la inteligencia artificial, y no los rollos Terminator o el rollo este de la inteligencia general o cosas que yo creo que están a muchísima más distancia. Vamos a abrir este melón de inteligencia artificial, ya que lo has tocado. Vamos un poquito a repetir lo mismo, es decir, ¿qué diferencia va a haber entre la persona? Vamos al ejemplo de Centauro, ¿no? Del ajedrez y de... ¿Qué diferencia va a haber? Correcto, entre una persona
que no tenga ni idea de una materia, pero utilice inteligencia artificial, o la persona. Vamos a ver tres ejemplos, tres escenarios. Una persona que sabe mucho, pero que no utiliza inteligencia artificial. Y luego una persona que sabe muy poco o no sabe nada y utiliza inteligencia artificial. Y el tercer caso, el mixto. Sabe mucho y encima utiliza inteligencia artificial. Esos tres escenarios, ¿por qué es tan importante diferenciarlos, Javi? Pues hombre, fundamentalmente porque el que sabe mucho y no utiliza inteligencia artificial se va a encontrar en una posición de bastante desventaja con respecto al que sabe mucho y es capaz de utilizarla, ¿vale? Pero siempre va a saber más el que no tiene ni puñetera idea y tiene inteligencia artificial, porque lo que tiene es una ilusión de conocimiento. Ese tipo de... El problema fundamental es que, por ejemplo, muchas de las métricas que usamos para validar que una serie de personas saben de una cosa son unos temas que son los exámenes, que ahora mismo la mayor parte de los LLMs pasan todas con la gorra. O sea, el último episodio que le he visto yo a Zan Molik de temas de inteligencia artificial en temas de educación y cosas por el estilo, el 98%, o sea, los LLMs caen entre el 90 y el 98%, están por encima del 90 y el 98% de un montón de exámenes que dan acceso a ser capaz de ejercer una profesión específica. O sea, de exámenes que te dan acceso a ser abogado, o exámenes que te dan acceso a ser médico, o exámenes que te dan acceso a hacer una serie de cosas. Entonces, tú ya te puedes preguntar un poco si es que el mecanismo de validación de que esas personas pueden ejercer su profesión es algo adecuado. Yo recuerdo un tuit que me encantó de hace unos meses de un señor que decía que enseñándole a su hijo adolescente, al final había entendido qué cojones era el sentido de una derivada. ¿Vale? Pues esa persona ha pasado por bachillerato, ha pasado por su universidad, ha pasado por su trabajo, ha sido un miembro válido de la comunidad y no tenía ni puta idea de lo que era eso que ha estado repitiendo como un jodido papagayo durante una serie de años hasta que no se lo ha enseñado a su hijo. Entonces, esto también nos debería llevar un poco a reflexionar sobre si los mecanismos que tenemos ahora mismo de validar que una persona es apta para ejercer una determinada profesión o no es lo que es. O sea, yo personalmente creo, yo no le veo más que ventajas a todo el tema de la inteligencia artificial, porque de nuevo, los que se adapten mejor van a terminar sobreviviendo, que es lo que ha ocurrido siempre con la evolución en líneas generales. Y el único problema es que la gente que no sea capaz de entender que su uso indiscriminado le va a alterar el proceso de aprendizaje normal, ¿vale? Y además una cosa que, por ejemplo, se carga por completo lo que yo llamo el concepto que yo llamo hojarasca intelectual, que es esta gente que pretendidamente es intelectual, pero lo único que hace es ir a una fuente de datos, coger una serie de datos, recolocarlos de una manera específica y presentarlos de una manera específica. Eso ya, igual que perdimos el ajedrez, que desde el 97 no hemos vuelto a ganar jamás a una máquina, hemos perdido ese tema también. Pero claro, yo soy súper del concepto de centauro de Kasparov. Yo lo que espero son fusiones rollo Batman y Robin entre hombre y máquina, donde la máquina hace lo que mejor sabe hacer y el hombre hace lo que mejor sabe hacer. O sea, un concepto que yo defiendo mucho, el del santuario humano, el de las habilidades que todavía están no al alcance de las máquinas. Claro, por mucho que utilicemos inteligencia artificial, vamos un poquito a tu factor X o lo que antes comentabas, ¿no? Es decir, ahora se va a volver, mi hipótesis es, quizás no se le ha dado tanta importancia a esos aspectos, a esa personotecnia que tú hablas, ¿no? A esa psicología, a esa antropología, a esa sociología, y la inteligencia artificial nos va a dar una serie de manejo de datos y esa hojarasca intelectual que tú hablas, que es posible que cuanto más avance esta inteligencia artificial, más en valor pueden entrar estos factores como, repito, la sociología, Sí, sí. etcétera, etcétera. Es decir, ¿van a entrar en valor otra vez? Yo en ese sentido soy súper tecnooptimista. O sea, en el sentido de que yo creo que la inteligencia artificial nos va a putear porque nos va a devolver como única esperanza profesional hacer lo que solo nosotros sabemos hacer, que es pensar. El pensamiento creativo, el pensamiento divergente, que son herramientas además fundamentales del complex problem solving. ¿Vale? Porque claro, yo he hecho bastantes pruebas utilizando algunos de los ejercicios que utilizo con mis alumnos, entregándoselos a un LLM y, oye, no dan con el insight correcto, no aciertan con el tema, pero el 80% del trabajo ya lo hace la máquina.
¿Sabes? Las causas y efectos más Mm. elementales están recogidas en un montón de sitios. Los lugares comunes ya están hechos, la investigación ya están hecha, los datos ya están repartidos por algún otro sitio. Falta esa parte de esa chispa particular que todavía no entra. ¿Sabes lo que te quiero decir? El humano no está todavía superado por la máquina en ese pensamiento, porque la estamos llamando, por ejemplo, inteligencia artificial generativa y estamos diciendo creatividad, ¿no? En realidad lo que hace es remixes de puta madre, que eso es un aspecto de la creatividad, ¿vale? Pero, por ejemplo, el pensamiento lateral es otra cosa completamente distinta. El pensamiento outside the box es una cosa completamente distinta. El pensamiento creativo es otra cosa completamente distinta. Entonces, yo creo que todavía se refuerza más la idea de que nosotros nos tendríamos que especializar en donde somos diferenciales y dejarle un montón de cosas que hemos pensado históricamente que era trabajo intelectual a las máquinas. De hecho, los últimos estudios que me pareció ver al respecto es que las primeras profesiones que se iban a... que esto luego Sí, están hay un ¿no? estudio, Abogados, médicos eso y... es, hay un estudio hecho por la gente de OpenAI, los de ChatGPT y la Universidad de Pensilvania, y lo que ocurre es que esto no ha pasado nunca, jamás en la historia, Claro. jamás en la historia. Cada vez que había un avance tecnológico, lo que ocurría es que un montón de trabajadores blue collar, trabajadores de mono y de brazo y de esto y tal, se iban a tomar por saco, ¿vale? Pero esta es la primera vez que hay un avance tecnológico específico que estás más a salvo si eres un fontanero que si eres un abogado o un matemático. Claro. Esto no ha pasado en la vida. Jamás. Entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Cualquiera que te diga que sabe lo que va a ocurrir te está mintiendo porque no tenemos ninguna referencia de cómo esto puede, por ejemplo, disrumpir el mercado de trabajo. Nada, cero. No tenemos ni puñetera idea. Pero a mí, como observador y como, no sé si filósofo es una palabra muy pretenciosa, pero como persona que me gusta intentar entender por qué pasan las cosas y por qué pasan en un determinado momento, a mí me parece absolutamente fascinante. No, bueno, sin duda alguna. Está claro que los oficios que se han ido quedando atrás a veces no había más remedio, ¿no? También, creo que también te lo escuché a ti, en Brasil hasta hace relativamente poco había gente que se dedicaba a Eso abrir la es. puerta del La puerta ascensor, del ¿no? ascensor, efectivamente. Entonces, claro, hay trabajos que es obvio que desaparecen o que no son tan importantes. Pero vámonos al campo de la salud, de la nutrición, del entrenamiento. Yo sigo conociendo gente, endocrinos, nutricionistas, entrenadores, que dan una fotocopia. O sea, aunque no sea la fotocopia, es un Excel, y entonces yo te envío la semana 1 y conforme la acabes, me da igual lo que hayas hecho, que te voy a enviar la semana 2 y cuando la acabes, te voy a enviar la semana 3. Entonces yo, no se lo digo por no ser agresivo, pero yo pienso, es que te mereces que la inteligencia artificial haga eso por ti, o sea, tenga Lo esos hará, planes y 5.000 lo más, hará, esas lo hará, dietas y lo 5.000 hará, más, y lo tiran, hará, te las doy lo hará, gratis. La 1, la 2, la lo 3 hará, hasta la 100. lo hará. Tú créeme que, o sea, parte de ese proceso que te estoy diciendo de barrido de la hojarasca intelectual terminará haciéndolo. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Es que, por ejemplo, hay cosas como la abogacía, que de siempre se ha apreciado de ser el trabajo de los más intelectuales, y resulta que aparecen compañías que a base de copiar y pegar casos de denuncias automáticamente, pues hacen huecos de varios millones de euros. O sea, en realidad hay muchísima hojarasca intelectual, de verdad, hay muchísimo trabajo pretendidamente intelectual que en realidad es hojarasca, que en realidad es corta y pega, que en realidad es reciclaje, que en realidad es regurgitación. Eso es lo que la inteligencia artificial va a barrer. Y luego, pues otra cosa es que tú puedas mantener, por ejemplo, de manera artificial una serie de barreras de entrada durante un tiempo, ¿no? Y mantener los procuradores y mantener una serie de gilipolleces que están clavadas ahí, que son prácticamente detritus de un tiempo pasado en el que eso tenía sentido y ahora ya no lo tiene. Pero será vencido por completo por países, por circunstancias, por estados que entiendan que esto se acabó y que adapten otro tipo de sistemas más adecuados a la realidad. Es que, a ver, vamos a ver, es que es muy complicado desconectar un sistema. O sea, la última central de corriente continua que montó Edison en Estados Unidos creo que la desmontaron en 1990 o algo así. O sea, quiero decir que cuando tú has penetrado lo suficiente en un error, se tarda bastante en desactivar, aunque sea algo que la lógica se impera. O sea, es que el coronel Thompson, ¿tú conoces la ametralladora Thompson? La ametralladora esta de las gángsters que tiene una canana así Sí, sí, circular y sí. cosas. Eso lo inventa un coronel
para la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y el tío se tiene que tirar casi 10 años convenciendo al ejército de que es mejor su ametralladora que el puto rifle de un solo tiro. O sea, tú dices, pero ¿de qué cojones estamos hablando? Pues habría un montón de intereses ahí, habría un montón de contratos ahí, hay gente que no se siente segura. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los gángsters tenían bastante menos problemas a la hora de adoptar eso. Y cuando ya los policías se hartaron de que les masacraran, pues ellos también cogieron ametralladoras. ¿Sabes? Pero el coronel Thompson se tiró 10 putos años intentando convencer a la gente que su ametralladora era mejor que el fusil de un solo tiro. Y por eso yo digo siempre que la innovación la tienes que buscar en la delincuencia y en el porno, que es donde la gente no tiene problemas para experimentar. O sea, es que, bueno, ¿qué te voy a contar? Tengo un montón de ejemplos de este es el proceso en el que entramos. Entonces hay un montón de trabajos completamente inanes que antes o después, por la presión de lo que sea, terminarán siendo sustituidos. Pero ¿por qué sigue la musiquita, por qué sigue sonando? ¿Por qué seguimos en este...? ¿Por qué no somos capaces de prevenir ni de prever todo esto hasta que no explota las manos y se quede mucha gente sin trabajo? El ser humano es así. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo a la gente del sector publicitario que les encanta llamarme y que les cuente cómo les van a reventar y por qué se acabó todo y por qué hay que cambiar de manera de hacer y tal. Y siempre me terminan diciendo, hostia, Javier, qué interesante esto, tienes toda la razón del mundo. Pero mira, mientras sigue sonando la música, pues aquí seguimos. Y yo siempre menciono la frase esta de la novela de Hemingway, esta del sol siempre sale, ¿no? De cómo quebraste, pues poco a poco y después de golpe. Pues es así, el futuro está mandando constantemente señales que no se interpretan o no se gestionan o se ignoran. Lo que hablamos del cerebro antes de colapsa ante historias, hasta que llega un momento en que el sistema ya no es sostenible y colapsa bajo su propio peso. Y entonces, naturalmente, pues sectores enteros como la prensa escrita, pues ha preferido quebrar por completo y estar sometido al son y la música de quien les pague, antes que reciclarse y reformularse, pues bueno, pues en el pecado llevan la penitencia. Porque claro, ahí también ha habido un montón de decision makers que lo que han pensado es decir, mira, esto es muy cansado, esto de pensar cómo cambiar este asunto, a ver si suerte me jubilo antes y el que venga detrás jarre. Y el que venga detrás, pues efectivamente, así le fue el pelo. Ahora que has dicho lo de me jubilo, también con las jubilaciones daría para hablar respecto a que mucha gente está mirando para otro lado. Aquí estuvo hace poco Natalia Santiago, estuvo hablando de las jubilaciones y me llamó la atención que había comentarios que éramos catastrofistas, que cómo podemos decir eso. Digo, mira, no soy un experto no soy un experto en economía ni en nada, pero simplemente viendo la población, la demografía, viendo las jubilaciones el día de mañana, viendo la cantidad de años que vivimos... Hay que querer mirar muy fuerte para otro lado para no entenderlo. Pero es que el cerebro quiere mirar muy fuerte para otro lado. Es que tú estás teniendo una aproximación racional a cómo se producen estos fenómenos y estos fenómenos se gestionan desde la supervivencia, no desde la racionalidad. Vale, ¿por qué somos tan poco racionales y tan emocionales? Y ahora te hago otra pregunta rara. Es decir, podemos ver en muchos lados que preferimos no llevar razón, pero pertenecer a la opinión del grupo que llevar la razón. Y déjame que te explique una anécdota, que hay muchos estudios de estos, pero si hay gente que no se lo cree, esto lo hice el año pasado, espero que no me escuche ningún alumno ni ningún padre o madre de estos alumnos, pero bueno, tampoco tiene mucho. Y un alumno se fue al aseo, ¿vale? Entonces les dije a los otros, mira, cuando yo voy a poner 3 líneas, decir todo que veis la línea más larga, la tercera. En la pizarra, ¿vale? Dibujé 3 líneas. Y obviamente no era la línea más larga. Quería llevar a la práctica, igual que he hecho de Brendan Forer, he hecho varios test de... Sí, los experimentos de conformidad de Millikan, todo eso. Correcto. Pero este fue todavía más heavy, fue más extremista. Dibujé 3 líneas, la tercera no era la más larga y dije, ¿quién piensa que la tercera es la línea más larga? Y como todos levantaron la mano, este último alumno que se fue a la SEO y se perdió la explicación, levantó la mano al ver que todos levantaban la mano. Y le dije, ¿alguien piensa que otra es más larga? Y él no levantó la mano. Entonces dije, hostia, es que esto es real. Y luego, claro, expliqué lo que había pasado y le dije, fulanito, dime la verdad, ¿qué línea ves más larga? Hombre, yo es que veo la segunda. ¿Vale? ¿Por qué has levantado la mano cuando han dicho la tercera? Como la han levantado todos, entonces ya se te pone la piel de gallina y dices,
ostras, esto está pasando de verdad. ¿Estará pasando en la sociedad? ¿Esto sucede en otros aspectos, aparte de en estos experimentos chorra, Javi? ¿Tú conoces el concepto de la amnesia de Murray-Gell-Mann? Sí, que piensas que en tu campo no tienen ni idea los que comentan, pero el resto llevan razón, ¿no? Eso es. Esa es la movida. Explícalo un poquito mejor para que lo entienda la Bueno, audiencia. es un concepto de Michael Crichton, del novelista que era médico, que hizo Parque Jurásico y tal. Y se llama la amnesia de Murray-Gell-Mann porque estuvo con Murray-Gell-Mann, que es un matemático, un físico famoso y tal. Y él decía, nosotros cuando dominamos un tema, vemos en el periódico, en la televisión, que la gente que habla de ellos no tiene ni puta idea. Pero mágicamente nos pensamos que sobre eso no tienen ni puta idea, pero sobre todo lo demás saben, sí que saben, ¿vale? Pues es exactamente así. Hostia, es triste, me da miedo y por eso es importante. Ya, pero vamos a ver, por eso yo lo llamaba la parte de factor X, ¿no? Es decir, mira, no somos random, no somos... O sea, no me gustaba lo del factor humano porque parece que introduce una cosa como que somos máquinas de azar y máquinas... No, somos lo que Dan Ariely llamaba predeciblemente irracionales. Entonces, parte de nuestra labor es intentar entender hacia qué lado vamos a ser irracionales. Y esa es parte de la labor de cualquier persona que se dedica al CPS. ¿Tú esto lo has llegado a basar incluso, o no relacionar, porque lo escribiste yo, por lo menos no veo una relación directa, pero ¿hasta qué punto hay una relación con el estoicismo, ya que has escrito un libro sobre estoicismo? ¿Podríamos entender alguna serie de relación respecto al estoicismo con estos sistemas complejos o estos intentos de resolver sistemas complejos? Clarísimo. Bueno, de hecho, una de las cosas a las que se refiere normalmente Guillermo es que cuando yo le metí en esta historia, que en algún sitio he contado la anécdota de cómo íbamos a vender otro libro, nos dijeron que necesitaban uno sobre estoicismo y yo me tiré ahí y Guillermo me siguió en plan subnormal. Pero claro, Guillermo, según se fue dando cuenta de si se fue profundizando en las cosas que yo le dije que se leyera y en las cosas que viera y tal, se dio cuenta que tenía muchísimo que ver con un sitio de donde venimos los dos, que es la estrategia, ¿vale? Y al final la estrategia tiene que ver con intentar maximizar tus posibilidades de éxito, particularmente si tienes una posición poco ventajosa. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas como la dicotomía de control, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de tener un propósito, todo lo que tiene que ver con el memento mori, todo lo que tiene que ver con una serie de conceptos básicos del estoicismo, tienen que ver fundamentalmente con gestionar una serie de cosas que mucha gente le cuesta gestionar en el día a día, que tienen que ver con la incertidumbre, con lo que puede controlar y lo que no puede controlar, con el hecho de que tiene que darse cuenta de que buena parte de sus éxitos tienen que ver directamente con la suerte, de que tiene que darse cuenta de que tiene que tener un propósito en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía, tenemos la sensación de que es una especie como de cosa metafísica y aquello de primum vivere dendre filosofare, ¿no? Primero vivir y después filosofar. O sea, primero te tienes que preocupar de atender las necesidades del cuerpo y entonces te puedes atender las necesidades de la mente. Cuando yo personalmente la filosofía creo que la estás ejerciendo desde el mismo momento en que tienes una posición sobre el mundo y una lectura sobre qué cosas están pasando y todo este tipo de historias. Entonces, nosotros conectamos mucho con el estoicismo, entre otras cosas, porque como yo suelo decir también muy a menudo, el estoicismo es una disciplina para cuando vienen peludas, ¿vale? Es una disciplina para cuando hace falta apretar la mandíbula, llevarte el golpe, encajar el asunto, sobrevivir a través de un periodo complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estoicismo vuelve periódicamente cada cierto tiempo porque cada cierto tiempo vuelven los tiempos complicados. Entonces, yo tengo clarísimo que hay una conexión ineludible y absolutamente impepinable entre el estoicismo y todos los conceptos que hemos estado hablando de resolución de problemas complejos, gestión de la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. El estoicismo es para prevenir, ¿no? Es para leer y profundizar cuando te va bien Sobre todo, todo para para cuando gestionar, te venga mal. eso es, sobre todo para gestionar lo que está fuera de tu alcance. O lo que está fuera de tu control, lo que está, digamos, de alguna manera, y no desde convertirte en un cacho de carne con ojos, que es un poco la caricatura, ¿no? Sino desde el punto de vista de hacerte responsable de tus sentimientos y hacerte responsable del procesado de tus sentimientos y hacerte responsable de que tus sentimientos no te dominen. Con todo lo que hemos hablado, Javier, si hay alguien
que le acaba de romper la cabeza, que imagino que serán muchos, en este ámbito de la salud, de la nutrición, del entrenamiento, de la psicología, de la fisiología, ¿cómo se podrían iniciar en esto de la resolución de problemas complejos? O, mejor dicho, ¿cómo deberían enfocar a partir de ahora esas dudas que tienen, sabiendo que todos estos disciplinas son, al ser del ser humano, son complejos y los problemas tarde o temprano serán complejos? Bueno, a ver, la suerte que tenéis es que no es como cuando yo empecé en el 2014, que no hay nada publicado. El libro de Manu Sola me parece imprescindible para entender un poco este tipo de dinámicas desde el punto de vista del entrenamiento. Que de hecho se llama La filosofía del entrenamiento, creo. O sea, él ha captado también de manera intuitiva lo que estábamos hablando antes. La complejidad. Y para eso es. Y para todo lo que tiene que ver con CPS, lo tenéis súper fácil. Os vais al Turrero Post, ¿vale? Que es la herramienta de inteligencia artificial que ha colocado la comunidad encima de todo lo que yo he estado publicando, los libros y todo este tipo de cosas. Os cogéis una caja de Doritos y una cerveza grande y os dais una vueltecilla y seguro que encontráis algo que os interesa, porque es un compendio de muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísima reflexión, en el que podéis ir como si estuvierais en la Wikipedia, de un sitio a otro, según os apetezca, y si es algo que os gusta, pues vais a encontrar pues con un auténtico aluvión de información valiosa. Pues muy bien, hoy has hecho de psicólogo mío y esta reflexión de estos más de 200 episodios en el podcast, más de 400 de YouTube, así que me das el visto bueno para que lo cierre todo, lo queme y lo mande a tomar viento, ¿verdad? No, eso sería si yo fuera Schopenhauer, que su madre le mandó una carta diciendo que vale, que podía venir a visitarla, pero que no le diera por el culo con sus mierdas de que todo es horrible, que me pones de mal humor y cabreas a mis amigas. No, el nihilismo es una postura profundamente estéril que yo personalmente no... O lo que pasa es que yo creo que hace bien saber en qué charcos estás metido. Muy bien, Javi. Pues espero que hayas disfrutado de la entrevista. Yo así lo he hecho. Los oyentes imagino que habrán muchos alucinados, pero bueno, así quería celebrar mis más de 200 podcasts y 400 vídeos de YouTube, que entienda la gente lo complejo que es todo, que no se tome, por favor, nadie a ciencia cierta lo que he publicado, que a veces los vídeos son de 8 minutos y en 8 minutos es imposible explicar todo y todo el contexto. Así que espero que repitas por aquí en un futuro, Javi. Pues un placer, gracias por la invitación, feliz aniversario y nada, chicos, relajaos que tampoco es tan complicado. Hay un momentillo ahí de tensión, pero procesamos el duelo y para adelante. Muy bien, Javi, te mando un abrazo. Un placer, gracias por la invitación.